Doctor, bienvenido a Café con Vos, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Luis, un saludo afectuoso a usted y a toda la audiencia que tiene en las Américas, en Nicaragua y en todo el mundo. Gracias, doctor. ¿Por qué ganó Paz y no Tuto Quiroga, según su lectura? Bueno, porque ese fue el resultado de la votación. Yo creo que Paz tuvo una llegada un poco más fuerte a los sectores populares. Ahora, yo quiero decirle que mi opinión antes de la votación fue la de que no importaba quién gane, lo que importa es qué hace el que gane. Y ahora estamos con Rodrigo Paz, de presidente electo, y ese presidente electo le ha dado una señal de esperanza a Bolivia, a los bolivianos y también a las Américas, porque después de que se ha conocido el resultado, el pueblo boliviano ha empezado a sentir que ese es el camino, que Rodrigo Paz puede resolver el camino para restituir la libertad y la democracia, para devolverle a Bolivia las condiciones, los elementos esenciales de democracia, liberarla de ser un narcoestado, quitarle lo propio de Cuba, Venezuela, Irán y las dictaduras extracontinentales que hoy día técnicamente ocupan Bolivia, y devolverle a través de la restitución constitucional el sistema que permita salir a Bolivia de la crisis económica. Internacionalmente esa esperanza se ha visto expresada con las señales, por ejemplo, de la secretaria de Seguridad de la Argentina, que ha dicho que ha recibido la señal del gobierno, de la gente de Rodrigo Paz, de que van a romper los acuerdos con Irán y que eso ayuda a la Argentina y a la región, porque hoy día Bolivia está convertida por su posición geográfica y geopolítica en el centro de expansión del crimen organizado y el terrorismo internacional. La felicitación de Milei muy importante, pero mucho más importante el mensaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, que señala que Estados Unidos está abierto a colaborar y a trabajar con el nuevo gobierno de Bolivia para lograr la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, frenar el ataque de lo que es la migración forzada y llevar adelante proyectos de desarrollo en el marco de la libertad. O sea, Estados Unidos está expresándole a Bolivia, al presidente electo, su nueva política exterior y el concepto geopolítico que ya está vigente en toda la región, que es que el adversario, el enemigo de la libertad y la democracia es el narcoterrorismo y que hay que erradicar de Bolivia ese narcoterrorismo. Hoy día Bolivia es un país subordinado a Venezuela y Cuba, es satélite de ese sistema de carteles y por lo tanto es un narcoestado, y la señal de Estados Unidos es decir, vengan al mundo de la libertad, de los derechos humanos y son bienvenidos. Doctor Sánchez Berzaín, ¿qué tanto depende de Rodrigo Paz esto? Porque hay un Congreso, hay un Senado en Bolivia que no está mayoritariamente o no va a estar mayoritariamente conformado por el partido que ganó las elecciones. Mire, el tema es que Bolivia hoy día está sometida con un estatuto dictatorial que llama la Constitución del Estado Plurinacional, que fue hecha falsificando leyes, suplantando derechos y que fue hecha con masacres, la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que fue hecha por la intervención de Cuba y Venezuela para que Evo Morales en el año 2008 pueda decir: he fundado un nuevo país y ahora la Corte Suprema de Justicia todos fuera, el Tribunal Constitucional todos fuera, el Consejo de la Judicatura todos fuera, la Fiscalía General de la República todos fuera, la Corte Nacional Electoral, y vació toda la institucionalidad y nombró en base a su estatuto, a su Constitución del Estado Plurinacional, elementos que son los que forman parte de esos denominados poderes ahora, destinados a la protección del crimen y a la protección de la impunidad. Pero la Constitución suplantada, la Constitución de 1994, no es inerme, no es indefensa. Tiene un artículo que es el 31 que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y ese artículo permite
más bien manda, impone al nuevo presidente la obligación de firmar un decreto presidencial en el que declare la nulidad de todo lo que se conoce como Constitución del Estado Plurinacional, restituya la Constitución de la República y de esa manera pase junto con el Poder Legislativo a restituir a sus funciones, si hay todavía magistrados vivos del año 2008 de la República, o a designar esos órganos en el marco de la democracia. Entonces quedan cesantes y quedan sujetos además a responder ante la ley todos los funcionarios que han usurpado funciones durante este tiempo, atribuyéndose la condición de magistrados de la Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura, porque son nulos de pleno derecho. Si Rodrigo Paz hace eso, ha de haber restituido la base institucional para avanzar en la dinámica de cesar el narcoestado, de mostrar que lucha contra la impunidad y obviamente de avanzar en la solución de la crisis económica, porque no hay solución a la crisis económica sin previamente la solución de la libertad, la democracia y la institucionalidad. O sea, lo puede hacer, no necesita Congreso. En el Congreso, además, Rodrigo Paz va a tener la mayoría que quiera, porque acaba de celebrar un acuerdo que ya estaba hecho con el grupo del candidato presidencial que también perteneció al partido de su papá, y con eso tiene mayoría. Pero además de eso, el Grupo Libre de Tuto Quiroga no es un partido político, y va a ver usted una migración de diputados y senadores que resulta muy fácil para Rodrigo Paz tener mayoría. Ahora, si lo quiere hacer de una manera institucionalizada, la gran idea sería formar un gobierno de unidad nacional para rescatar la Constitución y para rescatar la institucionalidad republicana. Doctor, la influencia de Evo Morales, ¿hasta dónde está ahora? Porque dice ahí en unos mensajes que gana Paz porque parte de la base del movimiento al socialismo se deslindó por ese voto para evitar que ganara Quiroga, y por tanto pareciera dejar en intriga un supuesto acuerdo en el cual Paz podría estar respetando los beneficios sociales, la Constitución plurinacional. ¿Qué tanto ve de eso? Mire, yo creo que esas son narrativas insidiosas. Rodrigo Paz tiene una cita con la historia y vamos a saber muy pronto qué es lo que hace. Él tiene la opción de ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional. El primero es Evo, el segundo es la señora Áñez, el tercero es el actual Luis Arce, y el cuarto sería él. Eso es mantenerse en la estructura de la dictadura, y si hace eso, están contados los días en que puede avanzar, porque lo que hace la dictadura en ese escenario es darle el gobierno a Paz, pero retener el poder. Y le va a pasar lo mismo que a la señora Áñez. Lo van a reconocer primero, lo van a desconocer después, y después lo meten preso. La señora Áñez sigue en la cárcel. Ahora, el otro camino, el camino de la restitución de la República, es un camino arduo, es un camino difícil, pero esos son los desafíos para los hombres de Estado. Esa es la manera como Rodrigo Paz puede pasar a la historia. Y en ese escenario, lo que le espera a Evo Morales y a todo su grupo criminal es rendirle cuentas al país y al mundo, porque Evo Morales tiene que ser, además de procesado en Bolivia, es un sujeto de captura internacional, porque junto con el grupo con el que ha detentado el poder, ha montado un narcoestado en Bolivia con el cual ha atacado no solamente al pueblo boliviano, sino a todas las Américas, con el narcotráfico, con el terrorismo, con la organización de ese grupo criminal que es satélite del cartel de los soles que detenta el poder en Venezuela y del cartel de Cuba. ¿Qué tanto efecto puede tener esto a nivel continental? El hecho de que después de un periodo de más de 20 años, Bolivia recupere, al menos en ideología, un pensamiento democrático que busca, desde el punto de vista del discurso, al menos hasta ahora, restaurar las democracias y las libertades en ese país. Mire, hasta aquí no se ha recuperado nada, todo es esperanza.
En Bolivia sigue rigiendo la constitución de la dictadura, Bolivia sigue siendo un narcoestado, Bolivia sigue teniendo una crisis económica extraordinaria, en Bolivia no se sabe cuál es el monto de la deuda externa, siguen habiendo presos políticos, más de 28.000 exiliados, no ha pasado nada, lo que hay es esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Es la expectativa de que las cosas pueden cambiar, y eso depende del presidente electo, y tiene dos caminos. El camino del continuismo, en el cual, de nuevo, puede ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional, o el camino de la restitución de la República, en el cual puede ser el presidente de la República de Bolivia. En ese segundo camino, que es el camino adecuado, en ese camino de certidumbre, tiene el gran ejemplo de un estadista latinoamericano que se llama Lenín Moreno, que fue el segundo hombre del dictador Correa, que llegó al poder de la mano del sistema del socialismo del siglo XXI, pero que en el poder se dio cuenta que sin respeto a los derechos humanos, sin separación e independencia de poderes, sin independencia de poderes y sin lucha contra el narcotráfico, sin desarmar el narcoestado que habían montado en el Ecuador, no iba a ninguna parte, y lo hizo. Han atentado contra su vida, le han hecho asesinato de la reputación, intentaron darle golpe de Estado en varias ocasiones. El 2019 tuvo incluso que trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, pero terminó su periodo, hizo una elección limpia, entregó el mando presidencial al siguiente presidente, que fue el señor Lasso. Y hoy día el Ecuador sigue luchando porque Lasso tuvo que acortar su periodo, se presentó e iba a ganar la elección Fernando Villavicencio y lo asesinaron. Llegó Noboa y Noboa tiene hoy día 10 departamentos, 10 zonas del Ecuador en estado de emergencia porque siguen intentando darle golpe de Estado, porque está desarmando el narcoestado. Entonces, la lucha por la libertad es ardua, pero Rodrigo Paz tiene el mandato del pueblo boliviano, tiene la obligación constitucional, artículo 31 de la Constitución de 1994, de poner las cosas en su lugar. Y si lo hace, la esperanza se convertirá en libertad. Si no lo hace, la esperanza morirá una vez más en Bolivia. ¿Cómo ve a Paz de cara al narcoestado venezolano? ¿Cómo ve a Paz con Petro, que se pelea con los Estados Unidos y con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cómo ve a Paz con Lula, con Sheinbaum, que son paradictatoriales claramente y que apañan y que empujan a que se mantengan en el poder Ortega, Díaz-Canel y Maduro? Mire, solo hay dos grupos en las Américas y en el mundo. Esto de la izquierda y la derecha ha desaparecido, es pura nomenclatura. ¿Cuáles son los grupos? El crimen organizado, que son esos países que usted ha mencionado, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, la Bolivia de hoy día, con sus gobiernos paradictatoriales de Sheinbaum en México, Petro en Colombia, Lula en el Brasil, a medias, salvo el tema venezolano, Boric en Chile y la señora Castro en Honduras, y los países con libertad, que son los países que cumplen sus obligaciones internacionales, que respetan los derechos humanos y que están dispuestos a combatir y a derrotar al crimen organizado transnacional para sacarlo del poder, de la usurpación del poder político que tiene, y recuperar la seguridad para todas las Américas y el mundo. Ha llegado el momento en el que Estados Unidos, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y una cantidad de otros países se han puesto del lado del cumplimiento de las obligaciones internacionales y señalan con claridad al crimen organizado como detentador y usurpador del poder en Venezuela y en estos otros países. Y eso va hasta que los cesen. O sea, esa gente, el cartel de los soles, tiene que terminar en la cárcel. No puede seguir gobernando y detentando y usurpando el poder en Venezuela. Y en ese escenario, Rodrigo Paz, con toda claridad, yo creo que va a elegir estar del lado de la libertad y la democracia en contra del crimen organizado, y su tarea es desmontar el narcoestado, hacer que no exista impunidad para los criminales que desde el año 2003 han manoseado el poder en Bolivia y la han llevado a la miseria, porque Bolivia tiene hoy día 60% de pobreza, y no tiene gas, no tiene dólares, no tiene nada, está en el camino a Cuba y Venezuela a la miseria, y reponer las condiciones de libertad y democracia.
Ese es su gran desafío. Hasta que él tome una decisión, el 8 de noviembre se va a posesionar. Todo esto es esperanza, pero es una esperanza cierta porque las cosas han avanzado positivamente. Y yo le digo, yo tengo la esperanza personal de que Rodrigo Paz tome el camino de la libertad, siguiendo el ejemplo de Lenín Moreno y erigiéndose como un estadista de talla que puede mostrar que en Bolivia las cosas de verdad cambian y que él, además de tomar el gobierno, le va a devolver el poder al pueblo boliviano y lo va a quitar de las manos del crimen organizado y del intervencionismo internacional de Cuba, Venezuela, Irán y estos grupos que hoy día controlan el país. Ojalá y así sea, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a estar pendientes y comunicándonos en adelante con esta situación y otros temas de América Latina que usted aborda con gran sapiencia y de una manera muy particular. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Yo le digo que esto, para que usted tenga la parte que corresponde, está cayendo la dictadura en Bolivia, el cartel de los soles está identificado y ese es el camino a Cuba y Nicaragua. El adagio popular que dice: si ves a tu vecino las barbas pelar, pon las tuyas en remojo. Las dictaduras están con las barbas en remojo y este es un gran momento para alentar la recuperación de la libertad y la democracia como respaldo internacional a la lucha de los pueblos, que como el pueblo nicaragüense nunca ha dejado de pelear. Así es. Hasta la próxima, doctor. Que podamos tomarnos un cafecito. Cuídese.